Colosenses capítulo 1, el verso 15. Vamos a leer en esta noche. Colosenses capítulo 1, el verso 15. Vamos a leer ahí en adelante. Colosenses capítulo 1, el verso 15. Dice el texto, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Y yo quisiera pedirle a usted que en esta noche me regale de su atención y que pudiésemos, a la luz de la palabra, entender eso que dice ahí en la pantalla, y es que nuestro Dios es el único merecedor de la adoración. Amén. ¿Sabe? Hay historias que a uno le parecen interesantes, a los que les gusta la historia, y se cuenta que en alguna ocasión el rey Eduardo VII de Inglaterra iba con su esposa por el campo, y en algún momento ella tropezó y se torció el tobillo y tenía entonces un gran dolor. Entonces, caminando y cojeando con dificultad, ella pudo llegar con la ayuda de su esposo a una vivienda humilde donde dentro había un trabajador que estaba intentando descansar. Entonces el rey Edward llama a la puerta y le respondieron de adentro: ¿quién está ahí? Así que él dice, como hablan los ingleses en tercera persona: se trata de Edward, es el rey, déjenme entrar. Y entonces el hombre desde dentro grita: basta ya de sus travesuras, váyanse. El rey, que no estaba acostumbrado a que le hablaran de esa manera, ni en ese tono, ni con ese contenido, pues se sorprendió. Él no sabía qué hacer, pero golpeó por segunda vez y el aldeano le preguntó: ¿qué quieres? Entonces él dice: os digo que es el rey, es Edward, tu rey, déjame entrar. Así que el hombre, ya enojado dentro, tratando de descansar y viendo que no podía hacerlo porque pensaba que eran niños traviesos los que golpeaban la puerta, entonces él dijo, y salió a toda velocidad: te voy a enseñar a atormentar a un hombre honesto que trata de conciliar el sueño. Y cuando abre la puerta con total disgusto para ver realmente quién era el rey. ¿Puede usted imaginarse cómo su rostro debió cambiar? Y comenzó entonces a disculparse mucho con ellos. Les invitó a esos honorables visitantes a seguir, a que pasaran a su hogar, y mandó a buscar ayuda para que asistieran a la reina con el problema. Años más tarde, entonces, este aldeano contaba siempre esa historia. Se sentaba muchas veces en la entrada de su casa y meditaba en esto. Visitaba a vecinos y relataba siempre la misma historia vez tras vez, repasando su experiencia, el hecho de que él estuvo a punto de no dejar entrar al rey a su casa. Y él decía y pensaba que estuvo a punto de no abrirle la puerta al rey. ¿Y qué hubiera sucedido si este hombre nunca hubiera abierto la puerta? Pues nunca se hubiera dado cuenta de que a quien él no dejó entrar, y a lo mejor se hubiese quedado con la idea de que eran unos muchachos traviesos, pero que este que estaba golpeando a la puerta era el rey. Nosotros somos esos que por poco dejamos pasar de largo al rey. Por poco no le abrimos la puerta a nuestro rey.
Pero por la misericordia de Dios abrimos la puerta, y el tiempo que tardamos y perdimos en abrirle la puerta, sabemos que fue un tiempo perdido, un tiempo desperdiciado. Hubiésemos sido condenados eternamente si nunca hubiésemos decidido abrirle la puerta a nuestro Dios. Y en ese sentido, lo que ocurrió en nuestra conversión cuando decidimos abrirle la puerta a Cristo para que entrara a nuestras vidas, es algo que nos llevó entonces a reconocer y admirar quién era realmente ese que tocaba todo el tiempo a nuestra puerta. Y no pudimos más que adorarlo y a generar en nosotros el anhelo de ser permanentemente adoradores. Todos, de alguna manera y en algún sentido, siempre hemos sido adoradores. Pero cuando Cristo nos salvó, Él nos hizo adoradores de su persona. En ese sentido, aunque antes éramos adoradores, ahora somos adoradores de Cristo. Dice en Primera de Tesalonicenses 1:9: ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Es decir, que antes adorábamos, pero no adorábamos a Cristo. Y en Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y en ese mismo contexto, entonces Juan dice: hijitos míos, guardaos de los ídolos. Es decir, que antes de que le abriéramos la puerta a este Dios para que entrara a habitar en nuestras vidas, nosotros adorábamos otras cosas, nos rendíamos frente a otras cosas. Pero desde que conocimos a Cristo, nos enteramos y nos convencimos que el verdadero sentido de la adoración está cuando ésta se dirige al único merecedor de la adoración, que se llama Jesucristo. Porque si nosotros entendemos algo importante, y es que Cristo es el verdadero Dios, entonces en consecuencia de eso entendemos que el único que se merece la adoración es el único y verdadero Dios. Cristo es quien se merece la adoración. Y nosotros debemos guardarnos de cualquier ídolo que pueda impactar esa adoración que solo Cristo merece. Por eso digo que no hemos sido hechos simplemente adoradores, porque siempre hemos adorado. Lo que hemos sido hechos ahora es adoradores de Jesús. Hemos direccionado adecuadamente la adoración que ya existía en nuestra vida. Si alguno de ustedes en algún momento se ha interesado por estudiar el concepto del origen de la religión, lo que usted va a encontrar es que le van a decir que el hombre per se es un individuo que todo el tiempo ha buscado encontrar un ser superior a quien direccionar su adoración. La escena del pueblo de Israel cuando Moisés está allá en el monte y se tarda un poco de tiempo en volver es muy diciente. Es casi que imposible que ellos se hubiesen olvidado tan pronto de todo lo que su Dios Jehová había hecho por ellos. Lo cierto es que cuando observan que Moisés tarda tanto tiempo en volver, ellos le piden a Aarón que entonces construyan un ídolo que represente a ese que los había sacado de tierra de Egipto y que les había provisto. Es decir, que el hombre todo el tiempo está buscando a quien adorar. Pero esa fe que nos salva, esa fe que nos ha convertido y que nos ha traído de las tinieblas a la luz, ese conjunto de creencias bien construidas y fundamentadas en la palabra de Dios, entonces no solo dirigen nuestro conjunto de creencias, sino que ahora nuestra dirección de adoración es bien enfocada.
Podemos estar por momentos lejos de ser verdaderos adoradores. Nosotros no adoramos por adorar. No venimos a la iglesia por adorar simplemente. No tomamos un himnario por adorar. Nosotros queremos adorarlo, pero solo a Él. Queremos direccionar nuestra adoración, todo lo que tenemos para decir, solo a Él. En ocasiones porque nos gusta, pero aún aunque no nos gustara, debiéramos reconocer que Él quiere que le adoremos, pero que además Él es merecedor de toda nuestra adoración. Jesucristo es admirable, es glorioso, es soberano, es eterno. Y hay un grave problema cuando la iglesia de Cristo del siglo XXI cae en un concepto que es la cualquierización de la adoración. La adoración se convierte en cualquier cosa. Llegamos a adorar como queremos, de cualquier manera, y entonces cualquierizamos la adoración a Cristo, y adorar a Cristo no es cualquier cosa. Entrar en la presencia de Cristo en la Biblia, y en este sentido entonces debiéramos conjugar dos elementos importantísimos de la historia de la adoración. El concepto del Antiguo Testamento en relación con la adoración que se le brindaba a Dios, y la consecuente creencia que tenemos nosotros que el Dios del Antiguo Testamento es Jesús, la manifestación de Dios en carne. Es decir, que de algún modo, si se me permite el término, la adoración no existió a partir de Jesús, sino que ha existido como una especie de evolución en el objeto de nuestra adoración, porque de manera progresiva Dios se ha revelado a nosotros. No es que haya cambiado la adoración, sino que antes adorábamos a ese Jehová en el Antiguo Testamento, pero ahora Dios se ha revelado a nosotros y podemos direccionar nuestra adoración a un ser reconocible con un rostro. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, ahora en los postreros días nos ha hablado a través del Hijo, a través de Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, que nosotros pudiésemos conceptuar que si en el Antiguo Testamento existía una forma de adoración, nosotros no debiéramos abandonarla, porque ahora Dios se ha revelado plenamente a nosotros. Entrar en la presencia de Cristo en la Biblia es algo muy serio. Entrar en la presencia de Dios en la Biblia es algo muy serio. Y hoy podemos entrar en la presencia de Dios y caer en el error de comportarnos como si nada hubiese pasado. Tenemos una expresión que a la gente le gusta y que factiblemente usted la ha utilizado, y es que uno a alguien le da la mano y le termina por coger todo el brazo. La confianza que Dios nos ha dado de entrar en su presencia en ocasiones es abusada, y las personas entran con cualquier actitud a la presencia de Cristo. Es cierto que ahora a Cristo, a Jesús, nosotros lo podemos llamar que es nuestro Padre. Y ese concepto de Padre nos da cercanía, una relación íntima, la posibilidad de estar en su presencia todo el tiempo. Pero el que reconozcamos que Él es nuestro Padre no debe hacernos olvidar que Él también es fuego consumidor. Es cierto que su presencia es intimidante, es cierto que Él es majestuoso. Cuando los apóstoles más cercanos al Señor lo vieron transfigurarse, Pedro comenzó a hablar disparates. Quedó tan impactado que empezó a decir cosas bastante extrañas,
y era uno que estaba cerca de él. Y en un momento dado, cuando le vio hacer un milagro, le dijo: apártate de mí, yo soy un hombre pecador. Y recuerdan la experiencia de conversión del apóstol Pablo, cómo el Señor se apareció, y ese perseguidor no solamente quedó ciego 3 días, sino que no comió ni bebió. Quedó tan impactado que solo pudo recobrar las fuerzas después de que Ananías lo bautizó. ¿Y qué decir del caso de Juan? Ese apóstol que se recostaba en el pecho del Señor, pero que en esa preciosa visión que se describe en Apocalipsis capítulo 1, parece que como nos hablara de alguien desconocido. Juan, el apóstol que se recostaba al pecho del Señor, que era cercano, ahora en una narrativa muy interesante, dice en Apocalipsis 1:12: entonces me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgentes como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, cuando pude entender quién era este que yo miraba, pero que yo recordaba solo recostado a su pecho, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo estoy seguro que nosotros tenemos una excelente doctrina, no me cabe duda de eso. Yo estoy seguro de algo, que ustedes entienden que lo que dice Hebreos acerca de Jesús para ustedes es una verdad, y es que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en ese sentido entonces Jesús es inmutable. Es decir, que el Jesús a quien nosotros adoramos cuando venimos a este lugar es el mismo Jesús al que vio Juan en el capítulo 1 del Apocalipsis. Pero yo preguntaría, ¿tenemos nosotros una reacción similar ante Dios, ante Cristo, cuando estamos frente a Él? ¿Experimentamos algo de esa majestad, de esa visión de nuestro Cristo? ¿Usted sí está completamente seguro que cada vez que nosotros nos reunimos como iglesia, Cristo se hace presente? Es decir, que Cristo está aquí. Es decir, que Cristo está aquí en esta noche. Y si Cristo está aquí, mi pregunta es: ¿cuál es su actitud frente a la presencia permanente de Cristo en su vida? ¿Cuál es la actitud que usted adopta frente a este Dios que es merecedor de toda gloria? Yo creo que nosotros vivimos en una dicotomía. Nosotros lo creemos y no lo creemos. Y creería yo que parte de la explicación de por qué a veces adoramos como adoramos aquí en la iglesia o en otro lugar
porque recuerde que nuestro Dios merece ser adorado 24 horas al día y 7 días a la semana, es por nuestra incredulidad, por nuestra incapacidad de creer. Creemos, pero no creemos, porque creemos que Cristo es glorioso, pero no es tan glorioso como para darle toda la reverencia y el honor que Él se merece. Pero el que Cristo esté aquí no depende de ti, ni depende de mí, no depende si lo crees o no lo crees. Lo cierto es que Cristo prometió, y Él lo que promete lo cumple. Y Él prometió que donde estuviesen 2 o 3 reunidos en su nombre, allí Él estaría. Y aquí en esta noche no está solo una parte de lo que Él es. Aquí en esta noche no está solo una parte de lo que Él es. Aquí está en toda la expresión de su gloria. Cristo está en medio nuestro en esta noche. Así que pudiésemos decir, con base en lo que dice Colosenses capítulo 1 desde el verso 15, que Cristo es la razón y el propósito de nuestra adoración. Cristo es la razón y el propósito de nuestra adoración. Y cuando yo le mencionaba que la visión que debiésemos tener de lo que ocurría en el Antiguo Testamento acerca de la adoración, no es para que nos aferremos a eso, sino que para que pudiésemos entender la solemnidad, la grandiosidad de lo que significaba estar en la presencia de Dios. Y que en consecuencia de lo que ocurrió en la cruz, cuando se rompe ese velo de lino torcido desde arriba hacia abajo, y nos percatamos que la presencia de Dios ya no está en el lugar santísimo, sino que está por toda la tierra, nosotros podemos caer en el error de trivializar lo que significa adorar a Dios. Y créame que yo esto no lo estoy haciendo solo en esta dirección. Créame que a mí también Dios me habló al pensar en esto que nos ocurre a veces. A veces nos preguntamos, pero ¿por qué son exigentes con la vestimenta? Pero cuando ocurría la entrada del sacerdote al lugar santísimo, él entraba vestido con un efod de lino perfecto en todo su diseño y construcción. Entraba con sobre sus hombros unas estructuras y sobre su pecho que representaban al pueblo de Israel. Entraba bajo unas condiciones espirituales tan impresionantes. Tal era la gloria de Dios que bajaba sobre el lugar santísimo, que el sacerdote no entraba libremente, no. Él entraba amarrado de su cintura con un lazo y con unas campanillas en las faldas de su efod. Los otros sabían que si él entraba y había guardado silencio frente a su pecado, así entrara, él iba a morir de ipso facto si no estaba en las condiciones espirituales que le permitieran entrar hasta el lugar santísimo. ¿Y por qué entraba amarrado? Porque ninguno más iba a entrar a ese lugar para también morirse. Así que mientras el sacerdote entraba y estaba en el lugar santísimo, debía moverse permanentemente para que desde afuera escucharan que aún estaba vivo. Si dejaban de sonar las campanillas, se murió. ¿Y quién va a entrar? Nadie. Nadie va a entrar. Van a comenzar a alarlo y alarlo y alarlo y a sacarlo de ese lugar santísimo y a percatarse que había entrado en condiciones inadecuadas a ofrecer sacrificio a Dios. Pero ahora de este lado, que estamos en la gracia, que nos lo ha dado todo, queremos en ocasiones adorarlo de cualquier manera, vestirnos de cualquier manera, hacerlo de cualquier manera.
No nos importa la condición en la que estamos. Eso que importa, nadie sabe. Qué bueno que estamos en la gracia, porque en la ley tal vez no existiríamos. Tal era la gloria de este Dios, que cuando David quiso traer nuevamente el arca, la presencia de Dios, hasta Jerusalén, entonces desde la casa de Obed-edom ponen entonces esta estructura en unos bueyes, y cuando los bueyes van de camino trastabillan, y uno que estaba por ahí cerca, despistado, no se percató que era la gloria de Dios, y entonces Usa extendió la mano, y usted sabe qué le pasó a Usa. Murió de ipso facto en ese lugar. La gloria de Dios es algo demasiado serio como para tomárnoslo a la ligera. Y la porción que leímos de Colosenses, yo creería que teológicamente es muy densa. Es una porción que debemos analizar de manera progresiva, y tal vez hoy no sea el momento, pero sí quisiera traer a colación algunos elementos. Y es que nosotros a veces creemos más a otras cosas que a la verdad de la palabra de Dios. Y lo que describe el apóstol Pablo a la iglesia en Colosas es que de quien él está hablando es el más grande misterio revelado a nuestras vidas. Es importante que entendamos la manera como Dios se declara a nosotros, y entendamos y seamos conscientes del lugar que ocupa Cristo en el universo, en el mundo, en la iglesia y en nuestras vidas. Que podamos entender a partir de lo que Él es, la adoración que le corresponde mejor con la dignidad que Él tiene. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Es decir, que a Dios, cuando tú lo reconoces como lo que Él es, no puedes adorarlo de cualquier manera. Cuando tú entiendes la magnitud de Dios que tú tienes, tú no puedes adorarlo de cualquier manera. La grandeza de Dios nos invita a la adoración, y es por eso que el término adoración implica eso: postrarse, inclinarse, rendirse ante Dios. Implica que tú has abandonado todo lo que para ti es significativo, que tú has abandonado todo para lo que para ti es importante, y has entendido que en tu vida no existe nada más importante, no existe nada más apremiante, no existe nada que tenga más significado que Cristo. Para ti Cristo es lo más grande y glorioso. Así que si hay algo inteligente que tú puedes hacer, es adorar a Cristo. Si hay algo consecuente desde la razón, es adorar a Cristo. Porque si el sol es el centro del sistema solar, Cristo es el centro de la vida de la iglesia y de nuestra adoración. ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu vida? ¿Cuál es el lugar que ocupa Jesucristo en tu vida? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Hay cosas que son más importantes que Cristo en tu vida? ¿Hay cosas a las que le dedicas más tiempo que a Cristo en tu vida? ¿Hay cosas a las que le dedicas más tus recursos que a Cristo en tu vida? Hermanos, en esta noche mi deseo
es que nosotros pudiésemos ver a Cristo en toda su extensión. Que pudiésemos entender que el lugar que Él ocupa en torno al universo es el más importante de los lugares. Que nosotros podamos reconocer en esta noche que lo que Él ha hecho en favor de nosotros per se ya le hace más merecedor de nuestra adoración. Algo que deseo en principio que veamos sobre esta explicación de la razón por la cual adoramos a Cristo es la razón de nuestra existencia. Jesucristo es la explicación y la razón de nuestra existencia. Romanos 11:36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. De Él, por Él y para Él. Él es el dueño, Él es la causa, pero también Él es el objetivo al que apunta todo lo que nosotros somos. Así que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él es la razón de nuestra existencia, por eso Él es merecedor de la gloria. El texto de Colosenses 1:16 dice: en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. A mí me parece maravilloso lo que dice el apóstol Pablo, y no cabe duda que fue inspiración de Dios. La aparición de los lentes para ver organismos microscópicos o los lentes para ver elementos del universo que son de un tamaño demasiado grande o que están en una distancia muy lejana, aparecieron apenas hace 2-3 siglos. Pero resulta que Dios inspira a Pablo para que él pueda decir algo que factiblemente Pablo ni se imaginaba. El mundo microscópico que no podemos ver y que a través de los microscopios se puede ver es tan grande que todo nuestro cuerpo está cubierto de bacterias, todo su cuerpo. Por eso Protex solo elimina el 99.9% de bacterias. Pero el vasto universo es tan grande que nosotros solo somos, en relación con la Vía Láctea y el resto del universo, un punto en un tablero inmenso que es este vasto universo. Pero Pablo, inspirado por Dios, es contundente al decir que en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y luego entonces, ahondando un poco más en el ámbito espiritual, dice: sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y ahora podríamos preguntarnos: ¿desde cuándo, Darwin? Entonces Pablo le responde y le dice: y Él es, Cristo es, antes de todas las cosas. Y ahora, ¿con base a qué? ¿Quién le da sentido a la existencia de este vasto universo? ¿Quién proporciona lo necesario para que el universo exista? Entonces no deja tampoco lugar a duda y dice: y todas las cosas en Él subsisten. Salmo 102:25: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Sea lo que sea que tú ves, lo que te permiten ver estos ojos finitos que cuando se alteran por el envejecimiento, por alguna enfermedad, nos limitan ver casi lo que queda enfrente de nuestra nariz. Pero como dice Pablo a los romanos, todas las cosas que han sido creadas son la muestra de que nuestro Dios está detrás del diseño y la creación de todo aquello que usted alcanza a ver. Juan capítulo 1 dice: todas las cosas por Él fueron hechas.
y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue hecho por Él. Cristo es el creador del universo. Y se me permite utilizar el término Cristo porque es que Dios fue manifestado en carne. No estamos haciendo uso alterado de la lingüística. Nosotros estamos plenamente conscientes que ese de Génesis capítulo 1 es el mismo que se manifestó en carne, que caminó por este planeta. Pero a veces estamos tan ocupados que no tenemos ni tiempo para meditar y reflexionar en lo grandioso, en lo impresionante que es nuestro Dios. Si solo nos pusiésemos a contemplar el sistema solar, nuestra Vía Láctea, uno podría preguntarse cómo es posible que estas grandes esferas se mantengan funcionando siempre con un sistema y creer que esos sistemas están ahí de manera casual y que solo existen porque sí. Es un error de nuestra incapacidad para observar que detrás de todo esto hay un ser perfecto que los mantiene en el lugar donde deben estar. Tú debes empezar a percatarte de lo que hay a tu alrededor. Debes reconocer en el cielo, en la tierra, en los animales, en los seres humanos, que ahí está metida la mano de Dios. Y entonces Él como creador se hace digno de tu adoración. Que todo lo que Él ha hecho es impresionantemente bueno, es impresionantemente complejo, que es increíble el mundo que Dios hizo y cómo Dios lo programó antes que cualquier estructura. Lo que Dios hizo es más grande que la inteligencia artificial. Lo que palpita en el interior de cada una de tus células, a lo que se le llama el ADN, es la huella digital de que Dios existe, que es real. Pero a ti te parece que eso es minúsculo para poder adorar a este Dios. Pero si por lo que Él hizo, como Él nos creó, como creó el universo, es digno de adoración, por su obra majestuosa en la cruz, es doblemente digno de nuestra exaltación y de nuestra honra. Cuando en Génesis capítulo 3 nosotros observamos esa declaración acerca de cómo transgredimos el principio que Dios había establecido y estábamos condenados eternamente a una muerte que nos separaba por completo de Dios, nosotros allí solo podíamos ver desesperanza. Pero un par de versos más abajo encontramos esa voz del Señor diciendo: oye, serpiente, tú le heriste aquí en el calcañar, pero la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Y en ese discurrir del tiempo comenzamos a ver imágenes que nos daban luz de lo que Cristo venía a hacer por nosotros. Nosotros, los más inmerecedores del amor de Dios, comenzamos a ver cómo vislumbra la redención en medio de la ley mosaica. Oye, si tu hermano fue vendido como esclavo, pero tú tienes cómo salvarlo, tú puedes comprarlo con precio. Pero ¿quién iba a dar un peso por un muerto como nosotros? ¿Quién se compromete a comprar un muerto? Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Nosotros no teníamos ningún tipo de esperanza, pero Pablo, escribiéndole a Timoteo, dice: grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Él se dio cuenta que tú no tenías ninguna esperanza, que no había nada que tú pudieras hacer por ti mismo o por alguien a quien amaras.
Así que su plan, que siempre fue el plan A, fue venir y hacerse como tú y como yo para salvarnos. Este Dios perfecto, este Dios que habita en luz inaccesible, este Dios al que Isaías describe que alrededor hay 6 ángeles que con 2 alas cubren sus rostros, que con 2 vuelan y con 2 le alaban. Este Dios dejó su trono de gloria aleluya. Este Dios abandonó su lugar para venir a caminar por estas calles que no se merecían los pasos de este Dios santo, sublime, eterno y bueno. Usted que no se merecía ni una mirada de este Dios. Usted tal vez era Zaqueo, puesto sobre el árbol sicómoro, y usted intentando buscar a Cristo, fue Cristo el que lo encontró y le dijo: Zaqueo, Zaqueo, es necesario que hoy pose yo en tu casa. Tal vez era usted la mujer encontrada en el acto mismo del adulterio, que no tenía esperanza, que todo estaba en su contra, que todo le señalaba, que usted sabía que no tenía cómo defenderse, que fue llevada, arrastrada por el suelo después de que la encontraron en pecado. Fue usted el que fue arrastrado hasta la presencia de Dios, y cuando todos le acusaban, cuando usted no tenía esperanza, Jesús escribía en tierra que mientras todos le señalaban, Jesús guardaba silencio por amor. Y cuando señaló al resto de la misma condición suya, entonces Él te pregunta: ¿dónde están los que te condenaban? Y usted alzó su rostro lleno de lágrimas, de arena, polvoriento, y le dijo: Señor, todos se fueron, ¿qué hago? Y el Señor le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Usted y yo estábamos en la cruz, crucificados al lado de Cristo. No éramos ningún ladrón bueno, pero cuando lo vimos con los brazos abiertos, extendidos por amor, no pudimos más sino que acallar las voces que decían que Él era un malhechor, y decirle: Él no es un malhechor, Él es la esperanza hecha carne que vino a salvarnos. Él es el que tomó nuestro lugar. Y ahí en la cruz tuvimos la capacidad de decirle: Jesús, Jesús, tenemos una esperanza. Y es que nos permitas estar contigo en el paraíso. Y nosotros pensábamos que iba a ser después, porque nuestra vida estaba llena de desesperanza, de dolor, de tristeza, de amargura. Pero Cristo no dejó para después lo que pudo hacer en el instante. Y nos dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Nosotros somos testigos que el día que Cristo vino a nuestras vidas, como dice la canción de Zacarías, pasamos del infierno al paraíso. Pasamos de una vida de desesperanza a una vida llena de sentido. Pasamos de una vida llena de dolor, de tristeza, de amargura, a una vida cargada de felicidad, de esa felicidad plena que Cristo nos da. Yo quisiera invitarlo a estar en pie en esta noche. Y yo espero haber llegado al objetivo de mi predicación. Y es que usted no necesite que yo lo force para que adore a Cristo. Y es que usted no necesite que yo le haga presión para que usted adore a Cristo.
sino que usted se haga plenamente consciente en esta noche que Cristo nuestro Dios es merecedor de la mejor alabanza y de la mejor adoración. Y yo quisiera invitarlo a que abra su boca en esta noche, a que abra su boca en esta noche y a que le adore en esta noche, a que no sea yo el que le diga qué tiene que decir, sino que usted, con admirarlo como lo hizo Juan, usted no tenga más sino que caer postrado ante tu presencia, reconociendo que Él es el Dios soberano, el eterno, el sublime, el excelso, que no hay otro como Él, que Él es el único y verdadero Dios y la vida eterna, que Él es el alfa, que Él es la omega, que Él es el que estuvo muerto, pero que al tercer día se levantó y que ahora vive por los siglos de los siglos. Aquí está Cristo en esta noche, y yo sí lo quiero invitar a que abra su boca, a que abra su boca en esta noche y lo adore, a que por favor no se quede callado, admirando lo grande que es este Dios, lo maravilloso que es este Dios, lo sublime que es este Dios. Que usted pueda en esta noche decir todo lo que Él significa para su vida, poder expresar lo que Él significa para usted. Yo quiero invitarlo a que no se quede callado, a que piense por un momento en todo lo que Jesucristo ha hecho por usted, y usted pueda adorarlo por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Aquí está Jesús en esta noche. Aquí está Jesús en esta hora. Aleluya.